Hola, bienvenidos una semana más a Descubriendo Libros con José Cruz. Yo soy José Cruz y esta semana os traigo un nuevo recopilatorio con el top 5 de las últimas lecturas que he realizado. Y bueno, os la voy a reseñar como siempre en orden de peor a mejor lectura. Esta semana viene un poquillo cargadita de clásicos, pero bueno, os gustarán, seguro. Bueno, para empezar, empezamos con Persuasión y Sanditon. Persuasión, sabéis que es la novela póstuma de Jane Austen. Ella falleció en el 1817, pues esta fue publicada en 1818. Y luego también trae este recopilatorio de dos novelas, trae de Alba Minus, también trae la obra inacabada, Sanditon, que es el nombre de un pueblecito. Y bueno, pues estas dos, pues eso, la obra póstuma y la inacabada, que vienen recogidas en esta maravillosa obra de Alba, que como sabéis siempre son traducciones, pues bueno, excelentes, sobre todo de clásicos. Pues bueno, con Persuasión tenemos ya una obra en la que la protagonista es ya no es la típica chiquita que se ruboriza a la mínima, que es muy inocente, que se acerca a un hombre y parece que se vaya a desmayar. No, aquí ya tenemos a Anne, que es la protagonista de Persuasión, y que es una muchacha que ya tomó una decisión supuestamente equivocada de no estar con el protagonista, con Worthy, en fin, un capitán de marina que vuelve de la guerra y de hacer sus negocios ya rico, vuelve con el tiempo. Y ella, pues bueno, pues ya es una chica ya madura, tranquila, tiene 28 años nada más, pero aquí parece ser que ya es una edad muy avanzada para una chica soltera. Y bueno, y la novela está muy bien, la verdad. Sobre todo por eso, porque la protagonista nos sale como una chica ya madura, tranquila, reflexiva, en la que ella vive alrededor de una familia muy turbulenta. Está todo el mundo hablando y para aquí y para allá, y las hermanas, una es muy hipocondríaca y la otra es un poquito estirada, y el padre, que es viudo, pues es un hombre, pues eso, que le da mucha importancia a los rangos nobiliarios, está siempre pensando a ver de relacionarse con gente aristócrata y no con cualquiera, en fin. Y ella, pues bueno, es la única persona pues que se supone que es pues, más progresista, más abierta, pero de todas formas muy prudente, que no opina por no ofender. Y tiene a la señora Russell, que es una mujer que la aconseja bastante bien, es una mujer muy sana, pero que claro, que hay algunas veces en los que le ha dado algún consejo que no era oportuno, que no era adecuado, ¿no? Y eso le ha afectado a ella. De todas formas, lejos de reprochárselo, pues bueno, pasa el tiempo y ella tomará sus propias decisiones sin necesidad ya de escuchar a nadie, ¿no? Y bueno, es una novela en la que, pues bueno, como siempre, un desarrollo de personajes magnífico, esas familias aristocráticas o semi-aristocráticas, en las que es un hervidero de personalidades muy diferentes unos de otros. Todos hablan a la vez, la forma de comportarse es muy curiosa y muy bonita, ¿no? Si nos metemos en esa época. Y bueno, la verdad es que la novela está muy bien. Para los amantes de este tipo de novelas, pues está bien. Yo personalmente la he dejado con un 3 estrellas porque, bueno, no es un estilo, o sea, salvando el tema de que Jane Austen pues escribe maravillosamente y que, bueno, que es un placer dejarse llevar por ese tipo de lenguaje decimonónico y tal, pero salvando eso, a mí pues esas relaciones así de familias estas así guardando apariencias y con esas costumbres que tenían, pues la verdad es que visto desde ahora, lógicamente, pues, no me dice nada. Pero bueno, sí que es verdad que bueno, si haces un ejercicio de viaje en el tiempo y te metes te metes como un componente más dentro de su familia y miras pues que todos los comportamientos tienen su explicación en base a la educación y a las formas sociales que tenían en esa época, pues lógicamente vais a disfrutarlo mucho.
Pero bueno, ya os digo, lo más sobresaliente de esta novela es, como siempre, Jane Austen, su pluma, su forma tan exquisita de escribir y de disfrutar de una autora que creo estaba adelantada a su tiempo, no solamente en cuanto a su mentalidad, sino también en su forma de escribir, ¿no? Y Sanditon, pues bueno, es el nombre de un pueblecito pequeño en el que una familia que sufre un accidente al principio de la novela, pues conoce a otra familia que lo recoge en su casa, y luego, pues bueno, el que ha sufrido el accidente, pues es un hombre, no es que sea el alcalde, pero es uno de los que más propiedades tienen en Sanditon, que es un pueblecito costero de Inglaterra, y que quiere promocionarlo y que acuda gente, pues, para poder reactivar la economía de ese pequeño pueblo. Y bueno, empieza siendo muy interesante, la verdad que está muy bien el principio de la novela. Lástima, pues eso, que se quedó inacabada al fallecer Jane Austen, y no podemos terminar de saber cómo acaba. Pero bueno, la verdad es que también tenía muy buena pinta y estaba muy bien escrito. Así que, pues bueno, en un quinto puesto y con 3 estrellas, aquí os traigo este clásico de Jane Austen. En cuarto puesto os traigo, ya con 4 estrellas, a Elizabeth Gaskell con Crawford. Elizabeth Gaskell fue la autora de Norte y Sur, y es una autora que solía meter bastante crítica social, sobre todo por su época. Ella es posterior a Jane Austen, por ejemplo, y ella esta novela la escribió en 1853, es decir, en plena revolución industrial en Inglaterra. Por lo tanto, ella estaba muy cerca, pues, estaba muy cerca de los escritores de esa época y de el sentir de la transformación social que estaba sufriendo Inglaterra en esa época. Pero en este caso, y a pesar de que también introduce algo de crítica social en esta obra, aquí hablamos de una obra costumbrista de Crawford, que es un pueblecito en el que se dan todas las costumbres. O sea, es una novela costumbrista, de hecho, en el que pues hay gente mayor que se reúne, toma té, hablan de sus cosas, y suelen tener todos una mentalidad bastante conservadora. En ese sentido, y a pesar de que el pueblecito en los pueblos siempre se intentan, no sé, conservar, retener de alguna forma sus propias maneras de vivir, pero poco a poco se va filtrando en esa mentalidad, en esas reuniones que se producen en el pueblecito, se va filtrando poco a poco el nuevo sentir, los nuevos aires de cambio que se están dando en la sociedad inglesa por la revolución industrial. Y por lo tanto, Elizabeth Gaskell no deja tampoco, incluso en una obra costumbrista como esta, no deja de filtrar ese tipo de crítica social, que la verdad es que es muy lúcido y muy adecuado y muy pertinente en esa época. Marche, no me tires el trípode. Marche, estate quieto. Venga. Y entonces, pues bueno, ya está mi gato haciendo de las suyas. Y nada, y eso, es un retrato costumbrista que a mí me gustó mucho. Pasa que eso, es un pueblo pequeñito, a las afueras de Londres. Son ancianas las que se reúnen para tomar café, para hacer sus tómbolas esas que hacen, su recogida de cosas para el mercadillo. En fin, es una forma de vivir, pues eso, muy tranquila, muy pausada, con mucha elegancia. Se ve, por ejemplo, entre una de sus críticas sociales, el hecho de que, a pesar de que hay familias humildes en el pueblo, pero no pueden permitir que, de cara a los demás, pues mostrar esas carencias, ¿no? Entonces con poquito tienen que intentar aparentar, pues, que no son tan necesitados como lo son realmente, ¿no? Y en ese sentido, pues ya os digo, me parece una obra mucho más realista, a pesar de que su punto de arranque se desarrolle en un pueblecito conservador con viejecitas conservadoras, pero eso no quita para que la autora no deje siempre de filtrar ahí un poquillo, pues eso, las nuevas mentalidades que se estaban ya desarrollando en esa época, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, me parece mucho más, me gusta más, me resulta más pertinente esto, me llena más, vamos, que el anterior de Jane Austen, que bueno, que no quito
que por supuesto tenga también una pluma exquisita, bueno, por supuesto, como os he dicho antes, pero que ya os digo, que esta, a pesar de su sencillez, es una novela de 257 páginas solo, pero la disfrutas más si sabes mirar un poco más allá de lo que realmente aparenta decir, ¿no? Detrás de los diálogos de estos personajes encontramos situaciones muy fuertes, muy tristes, en los que las mujeres se mantienen fuertes e intentan no ser victimistas, ¿no? Ni quejarse de su situación, sino al contrario, intentar siempre guardar las composturas, las formas, como si no pasara nada, intentando... Y luego hay una cosa muy bonita de esta novela, y es que entre ellos, por el hecho de ser vecinos, de ser gente que se conoce desde hace tiempo, se van diluyendo con el tiempo esas diferencias, pequeñas diferencias sociales que puedan haber, se van diluyendo, y todos al final anteponen el interés de ayudarse los unos a los otros al hecho de uno aparentar más, ¿no? Aunque, entre comillas, aparentemente parezca que la apariencia sea importante para ellas. Pero sin embargo, a la hora de la verdad no lo es así. Y aquí se muestra cómo intentan ayudarse para que ninguna de las vecinas o de las amigas que se reúnen pues tenga ninguna necesidad, ¿no? Y siempre, por supuesto, sin ofenderla en el orgullo. Es decir, que es un equilibrio muy bonito y muy interesante, y por eso creo que es una novela de desarrollo de personajes psicológico mucho más interesante para mí. A mí me gusta por lo menos más que la anterior que hemos visto de Persuasión. También es verdad que Persuasión es anterior a esta, mucho más anterior, pero bueno, a mí me ha gustado esta un poquito más, por ese contenido social que tiene tan interesante. Bueno, en tercer lugar os traigo una obra teatral escrita por Joseph Kesselring, que es Arsénico por compasión. Bueno, esta obra teatral fue eclipsada, o sea, fue primero escrita en 1939, o sea, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, pero fue, como os digo, eclipsada pronto por la adaptación al cine en 1944 en el que salía Cary Grant y Priscilla Lane. Y bueno, fue una obra que tuvo muchísimo éxito, ya os digo, y que la película eclipsó a la obra teatral. Sin embargo, hay que reconocer que cuando se estrenó en Broadway fue un verdadero éxito. Es decir, antes del estreno de la película fue un éxito bestial, porque encima en esos años tan convulsos, con tanta incertidumbre, en el que no se sabía pues lo que estaba ocurriendo en Europa y cómo se sabía las amenazas que se estaban produciendo, pero había una sensación de incertidumbre, también no hacía tampoco mucho que habíamos pasado por los turbulentos años 30, posteriores al crack del 29. Entonces la sociedad americana estaba pues muy convulsa, y entonces necesitaban algo pues para romper un poco el hielo y deshacer esas preocupaciones y reírse, ¿no? Y con esta obra Joseph Kesselring nos trae una obra de humor negro y de enredo, pues que es a la vez te estás riendo, a la vez hace una crítica social de las familias de clase media alta, los líos que tienen entre ellos, y luego cómo se va desarrollando y liando y hasta el final, ¿no? Hasta el desenlace final, pues todo el lío que te mantiene enganchado a la obra de teatro o al libro, hasta que acaban las 72 páginas que tiene. Es decir, que te lo bebes en nada porque no puedes parar de leer. Y ya os digo, fue una adaptación al cine maravillosa, con un Cary Grant estupendo y una Priscilla Lane que estaban deliciosos en esa obra, en esa película, pero que ya os digo que la obra de teatro fue también un verdadero éxito en Broadway. Y nada, y en esta obra, pues bueno, es de corte clásico, no os puedo decir mucho de ella porque lo interesante es que la leáis. Es tan corta que no merece la pena ni reseñar, porque si reseño pues os puedo quitar cualquier cosita que os diga, os va a quitar ese efecto de sorpresa
que es además tan importante. Si nos ponemos a pensar en la época en la que se escribió, pues la verdad es que el humor negro en aquella época creo que tenía muchísimo más mérito que hoy, ¿no? Hoy a lo mejor ya hemos trillado muchos géneros, pero en aquella época pues la verdad es que una obra de estas inesperada en una sociedad pues que todavía era pues, una sociedad que estaba empezando a urbanizarse, las grandes ciudades todavía se estaban conformando a medida que la industria estaba despegando y por lo tanto pues bueno, había un hervidero social de gente que venía del campo, que iba a la ciudad a trabajar, etcétera, y que estaba empezando pues bueno, a abrir los ojos un poco a otras formas de vivir, ¿no? De estar en un pueblecito a llegar a una ciudad y encontrarse en Broadway, encontrarse con obras de teatro, con escritores, con esa efervescencia cultural que había entonces en Estados Unidos, pues claro, te sueltan una novelette como esta y te sorprende muchísimo más, te afecta más que hoy en día, que a lo mejor estamos más acostumbrados a leer todo tipo de cosas y de épocas. Así que bueno, este relato, o esta novelette, bueno, esta obra de teatro breve de Joseph Kesserling, os la recomiendo, pues bueno, encarecidamente. Yo os recomendaría primero leer el relato, que es muy breve, y que vais a poder imaginaros vosotros mismos toda la trama, y luego pues bueno, buscar la película de Cary Grant y Priscilla Lane y disfrutarla igualmente, porque ya os digo que además Cary Grant está ahí que se sale. Yo lo tenía hasta esa película, yo lo tenía como el típico pues actor guapo, así romántico, que atraía a las mujeres y aquí hace unos gestos y unas cosas que se sale totalmente de su corte, ¿no? De lo que habitualmente la imagen que tenemos de él. Así que bueno, también es muy súper disfrutable la película. Pero bueno, ya os digo, leeros primero este relato, esta obra de teatro, antes de ver la película, porque lo vais a disfrutar mucho. Bueno, en segundo lugar os traigo a John Connolly con Antigua Sangre. Esta es la penúltima obra que ha sacado. Ahora creo que ha sacado otra de Las Profundidades del Sur, me parece que se llama la última, la que acaba, que no se ha estrenado todavía, falta un mes o así para que salga. Y esta es pues, la que se publicó el año pasado, que realmente se había publicado anteriormente en 2019 en su primera edición en inglés. Así que a nosotros nos ha llegado en el 2020, el año pasado, en el 2021, y ahora en el 2022 es cuando nos traen ya la nueva novela, la última que no salió todavía. Bueno, pues esta novela, Antigua Sangre, es otra de las entregas de Charlie Parker, que es el detective de John Connolly. John Connolly sabéis que es un escritor irlandés que suele mezclar el género negro, la novela negra, con lo paranormal. Tiene siempre algún tinte de algo fantástico, oscuro y paranormal. No es fantasía, sino, ya os digo, algo más paranormal, más de secretos antiguos que quedan en la tierra, sangre en la tierra, sacrificios, sectas, gente muy poderosa en las esferas que mueve los hilos desde arriba y controla en ocasiones a la policía. Es decir, que te hace una mezcla entre, por un lado, Charlie Parker, que es el típico detective privado que ha tenido un pasado turbulento, etcétera, con el tema paranormal. Y bueno, y es una novela que me ha gustado mucho, y que es la primera que leo de él. No había leído todavía nada de John Connolly, y como estaba tan vamos, lo reseñaban en muchos canales y en muchos blogs y hablaban muy bien de él, y digo, pues nada, pues voy a descubrirlo. Con este tocho, son 768 páginas. Entonces la historia, ya os digo que me ha gustado muchísimo. Cosas negativas, pues el problema de esto es que le sobran por lo menos 200. O sea, con 500 se hubiese quedado bien.
¿Y dónde está tanta paja? Pues la paja está en las descripciones que te hace y el feedback. O sea, te hace mucho feedback para atrás, para adelante, y luego sobre todo muchas descripciones de cosas que son interesantes, pero como si vas a una biblioteca te pones a buscar sobre la historia de el pasado oscuro de una iglesia, las leyendas de la iglesia, etcétera. Está bien, lo que pasa es que cuando hay exceso de descripción ya sabéis que es en detrimento de que te desconectas un poquito de la trama. Entonces, a veces el equilibrio entre descripción y diálogos, es decir, entre explicar el entorno y el pasado de una historia y luego la linealidad o la velocidad de la trama, en ese equilibrio está muchas veces el truco, el kit de la cuestión de que una novela no se nos haga pesada. Entonces, si la estás disfrutando y de repente te pega un parón y te enfría, pues entonces llega un momento en el que, en líneas generales, pues si haces un resumen al final de la obra dices sí, pero me ha costado acabarla. Y cuando te cuesta acabar una novela es señal de que han sobrado páginas, se podría haber resumido. De todas formas, John Connolly, salvo las primeras obras, suele ya últimamente meterse con tochos de este tipo, que son pues un poco espesillos. Pero bueno, ya os digo que lo que es la trama, los personajes, etcétera, están súper bien. Sé que hay como una especie de arco argumental que une a todas las obras desde que empezó. No sé si es desde que empezó el primer libro, que es el 17 ya, es decir, que va muy avanzado la saga. Por eso yo no he empezado desde el principio, porque no me voy a poner a leerme 17 libros para engancharme a por dónde vamos. Así que me he leído este último para ver cómo estaba y ya veo cómo escribe, ya sabemos más o menos, ya sé más o menos por dónde va. Pero como os decía, hay como un arco argumental que se inicia con el primer libro de Charlie Parker hasta la actualidad, en el que él pues tiene un problema con un asesino en serie, pues que se la pone difícil, luego se escapa, etcétera. Es decir, que y todo eso no se cierra, es decir, va pasando de un libro a otro, ¿no? Y luego cada libro tiene luego su pequeño arco argumental con su propio asesinato, sus propios casos, etcétera. Y por lo tanto, hay un arco que une todas las obras y otras que las hacen independientes, ¿no? Las hacen bueno, que tenga su cierre al final del libro. Así que pues bueno, aquí en este libro he visto que Charlie Parker ha tenido un poco menos de protagonismo para dárselo a sus amigos, que son Lois y... ¿cómo era el otro? Lois y otro, que no me acuerdo ahora mismo cómo se llama, vamos. Dos compañeros suyos que es combatientes, creo, de el Vietnam, me parece que es, ex soldados, y bueno, y lo ayudan a veces en sus cosas, en sus investigaciones. Y ha tenido en esta entrega han tenido más protagonismo sus compañeros que él mismo. Así que por eso os digo que quizá pues eso. Dicen que ahora en el nuevo sí que vuelve otra vez a adquirir protagonismo, porque creo que ya parece que se quiere, el autor quiere ya cerrar ya el arco argumental ese grande, largo, y ya se enfrentará al Charlie Parker al enemigo que tiene desde el principio, ¿no? Así que pues bueno, ya os digo, una novela que si os gusta la novela negra y lo paranormal, pues os va a gustar bastante. Yo de todas formas no sé si os recomendaría casi que, como son, en el fondo son autoconclusivas, porque ya os digo que el arco argumental ese largo no impide el que se abra y se cierren los casos en cada... Yo casi que os recomendaría que empezarais por novelas anteriores, menos tochales, para poder descubrir a este autor, porque este es que ya os digo que no merece la pena. Son 768 páginas que se podían haber cerrado en menos tiempo. Por aquí tenía otros dos más de él. ¿Veis? Estos dos, por ejemplo, tenemos El Camino Blanco y Perfil Asesino, que estos dos, por ejemplo, son mucho más asequibles, mucho más finos. No sé qué entregas serán con respecto a las aventuras de Charlie Parker, pero este en concreto, bueno, y este también, creo que los dos son súper recomendables, porque los he visto por ahí en muchas reseñas. Así que yo creo que sería mejor, como son autoconclusivos, que os fuerais para atrás, y es preferible que os leáis alguno de estos, que además lo podéis conseguir incluso de segunda mano más económico,
descubrís cómo escribe el autor y ya si os gusta, pues ya seguís para adelante con tochos como este de Antigua Sangre. Pero yo de momento no os recomiendo que cojáis Antigua Sangre, ya que al ser un número 17 y ser autoconclusivos, es preferible descubrirlo con libros anteriores a este. Bueno, y en primer lugar os traigo también con un 4 estrellas, pero me ha gustado más que Antigua Sangre. Os voy a traer una obra que vais a flipar, que es Matrioshka de Carlton Melik III. Matrioshka es la segunda obra del género bizarro que se traduce al español después de la famosa La Casa de Arenas Movedizas, que os reseñé con un 5 estrellas hace unos vídeos atrás. Que esto fue una obra maestra, ya os digo, un 5 estrellas. Pues esta vez este autor nos sorprende con esta nueva obra de género bizarro, que como sabéis es una mezcla de 3 géneros, del fantástico, la ciencia ficción y el terror. En este caso hay más, hay de todo, sí, están los 3 también de terror, pero bueno, hay más fantástico y ciencia ficción. Pero bueno, también tiene momentos de terror, aunque veáis aquí una portada aquí con una muñequita, una niña ahí, pues bueno. Y esta obra está súper chula. Esta fue publicada originalmente, fue en su primera edición, escrita en 2018. Y nos llega, pues ya os digo, ahora por la misma editorial que La Casa de Arenas Movedizas, que es la Orcini Press, que es la única que creo que ahora mismo en España está publicando las obras del género bizarro. Que por cierto, hace poco he encontrado otra nueva obra del género bizarro que ya os lo reseñaré más adelante, también por Orcini Press. Porque bueno, a partir de La Casa de las Arenas Movedizas, pues bueno, ya me ha gustado tanto el género que... No sé si tendré por aquí, a ver... Ah, sí, aquí. Este también sería otro autor del género bizarro, que ya os lo traeré, os lo reseñaré más adelante. Ciudad Reventacráneos. Pero bueno, esta ya más adelante os lo reseñaré. De momento esta Matrioshka, que es Matrioshka es muy finita. A diferencia de La Casa de Arenas Movedizas, Matrioshka es una novelette de 138 páginas en la que, como siempre, Carlton Melik III nos viene con una premisa muy loca. Y es que un humano se enamora de una matrioshka, de una muñeca matrioshka, de esas que se van metiendo una dentro de otra. Pero con esa premisa loca y que la ves un poco incluso humorística, ¿no? Se oculta un mensaje verdaderamente serio, y es el hecho de que en lugar de enamorarnos de alguien de forma superficial, también en esta novela también nos dice que tenemos que enamorarnos no solamente de la parte superficial, sino también del interior de esa persona. Y lo hace, pues como siempre lo suele hacer este hombre, lo hace con una originalidad absoluta. Y por lo tanto, pues bueno, tiene que descubrir no solamente la personalidad externa de Inaria, que se llama la Inaria, la muñequita esta, sino que luego tiene que... son 7 personalidades en total lo que tienen conviviendo dentro de ella, 6 dentro de ella, más Inaria por fuera. Entonces tendrá que descubrir una a una para ver si le concede, si le entrega su amor al final de una prueba. Tiene que hacer una prueba y ver si al final está a la altura del amor de ella. Pero para eso tiene que conocer a sus otras personalidades, que suelen ser personalidades que normalmente, si hacemos una analogía pues a una persona, a un humano normal, pues son personalidades que siempre conviven con nosotros y que siempre mantenemos un poco ocultas, pues porque vivimos en sociedad y tenemos que mantener las formas, tenemos que adaptarnos muchas veces a situaciones y a relaciones sociales, pues que nos obligan a arrinconar y marginar pues formas de nuestra personalidad, caracteres que tenemos siempre ahí ocultos,
porque si los dejáramos salir, pues sería, pues no estaría bien visto, ¿no? Entonces, pues bueno, con esta analogía, con esta idea de la matrioska, de un personaje dentro de otro, o sea, una muñeca dentro de otra, pues bueno, vais a alucinar con la velocidad de la pequeña novela y luego con con todas las personalidades de Matrioska, de Inaria. Así que, pues bueno, vais a alucinar. Yo creo que esta novelette es indispensable pues para todos aquellos que quieren algo original y que, bueno, y para los que os guste y ya hayáis descubierto el género bizarro, como os comenté, que intentaréis descubrirlo con esta maravillosa obra de la Casa de las Arenas Movedizas, que fue la primera obra que tradujeron de Carlton Melly III. Quien ya lo haya descubierto, pues seguro que ya tendrá prisa por coger esta nueva novelette que se ha traducido al español y poder leerla. Porque ya os digo que merece mucho la pena. Tiene pues la locura del escritor por un lado, que está más para allá que para acá, pero por otro lado el hombre sabe lo que es decir, aprovecha estas circunstancias extrañas y locas para poder introducirnos en temas pues verdaderamente serios que en otras circunstancias pues podríamos hablar en una tertulia de una forma pues, más sesuda, más tranquila, más filosófica, y que aquí te lo ofrecen un poco así muy bizarro como es él, pero bueno, que no deja de ser temas serios que bueno, que es muy interesante que nos hagan reflexionar, ¿no? al respecto, ¿no? Y bueno, pues nada, con esta novela en primer lugar, ya me despido de vosotros. Espero que os haya gustado este nuevo top 5. Y bueno, la semana que viene seguramente ya os traeré otro especial, porque ya os digo que ahora de momento pues intentaré alternarlos, porque sé que os gustan por un lado los especiales, os gusta que sean todos de un mismo autor o un mismo género, para así poder compararlos, saber cuáles son los mejores, los peores, siempre según mi opinión, lógicamente, y también pues las últimas lecturas que me voy leyendo. Entonces, como no puedo leer más, porque no puedo leerme 20 libros en un mes, pero bueno, voy intercalando esos pequeños especiales de 5, por ejemplo, pues con 5 de los que me he leído, y así pues vamos más rápido y va todo más fluido. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado estas 5 recomendaciones, que alguna de ellas hay de todo, como habéis visto, clásico, novela negra con paranormal, género bizarro. Si hay algún libro de estos que os haya gustado, pues bueno, ahora en este verano, pues bueno, lo podéis disfrutar a tope. Y nada, y agradeceros pues otra semana más que estéis aquí. Aquí os recuerdo que podéis seguirme también en mi podcast, el Club Walkie Podcast, donde reseño un libro siempre suele ser 4 o 5 estrellas, ya de ahí ya no bajo en el podcast, por eso solamente reseño uno. En mi podcast, el Club Walkie Podcast, o bien seguirme en mi faceta de escritor en mi página web josecruz.online. Ahí encontraréis este último, que es el del secreto de Dean, de vampiros, y los 2 anteriores que bueno, que lo podéis encontrar en josecruz.online. Espero pues eso, que paséis una semana estupenda, que estéis disfrutando ya de este veranito, y bueno, y nos vemos la semana que viene. Leer mucho, lectores. Gracias, un abrazo.